Que ver con la polémica y el escándalo que se desató debido a las declaraciones de la escritora y ensayista Beatriz Sarlo ante la justicia, en donde habló de vacunación por debajo de la mesa, una invitación, pero luego dije una frase fuera de lugar. Se autocriticó severamente. Exactamente. Todo comenzó en febrero, cuando en un programa de televisión Beatriz Sarlo había dicho que había recibido un ofrecimiento por debajo de la mesa para vacunarse, en medio del escándalo por el vacunatorio VIP que se había montado en el Ministerio de Salud de la Nación y la consecuente renuncia de Ginés González García. Se abrió una causa judicial. La citaron para hoy a Beatriz Sarlo a declarar, a ver si tenía alguna conexión aquella frase de ella con lo que había sucedido con los vacunados de privilegios también en el Hospital Posadas. Bueno, Beatriz Sarlo declaró y ahí contó en la justicia que en realidad la habían contactado la mujer de Axel Kicillof, Soledad Kereilak, como parte de una campaña de concientización que iba a iniciar la provincia de Buenos Aires, que de hecho era una campaña que fue pública, no se terminó de lanzar, pero sí el gobernador bonaerense lo había anunciado en enero en un acto que había hecho en Villa Gesell, que estaban buscando a 100 personalidades de la cultura, del espectáculo, del deporte, para que en medio de la campaña antivacunas contra la vacuna rusa que existía en ese momento, bueno, la vacunación de famosos hiciera que la gente se anotara, se inscribiera y se animara justamente a vacunarse. En el medio estaba Moria Kazan, en esa posible lista de vacunados que iban a poner el hombro por esta campaña de concientización. Efectivamente, a Beatriz Sarlo la contactan su representante, en realidad, el director de la editorial en la que trabaja. Esta es la declaración que hoy hizo en sede judicial la ensayista. En este caso vamos a ver algunas destacadas. Cuando le preguntaron, bueno, eso tiene que ver con el nombre, sí. Le preguntaron si en el ofrecimiento había sido mencionado el Hospital Posadas. No, nunca se mencionó el Hospital Posadas, dijo Beatriz Sarlo. Esto es parte del mail que recibió la ensayista. ¿Cuándo fue esto? En enero. Me llamó Soledad Kereilak, que es la mujer de Kicillof. Lo recibió Carlos Díaz, ¿no? Exactamente. Porque está colaborando... Lo escribió Carlos Díaz a Beatriz Sarlo. Me llamó Soledad Kereilak porque está colaborando con la campaña de concientización para que la gente se vacune. Me pidió una mano para contactar a alguna gente, empezando por vos. Claramente es campaña a favor de la vacunación. Es todo por derecha, nada trucho. Estos son extractos que tomamos de un largo mail que le escribe su representante. Mucha gente conocida se va a vacunar y la idea es que después comenten que ya lo hicieron, que se saquen una foto o que su nombre circule en listas de personalidades que dieron el paso. Esto es lo que le escribe Carlos Díaz, que es justamente el editor de Beatriz Sarlo, una suerte de, bueno, vocero, secretario, viste que en estos casos actúan de esa manera porque fue contactado por la esposa de Kicillof, que había colaborado en el armado de esa lista. ¿Qué le contesta al otro día? Estamos hablando de el 22 de enero. Ni existía el vacunatorio VIP y todavía Ginés González García era ministro de Salud. Querido Carlos, me parece muy bien hacer campaña para que la gente se vacune, pero me resulta un poco violento recibir a cambio el premio de la vacuna, que me daría en ese mismo instante, por supuesto. Parece una campaña de los que pueden vacunarse ya sin hacer colas ni esperar turnos. Me parece mal ese ejemplo de intelectuales que reciben ese privilegio. Esa era la parte que a Beatriz Sarlo le preocupaba de esta campaña de concientización. Soledad, por la esposa de Kicillof, debería pensar este aspecto de su idea. Fue a la Facultad de Filosofía y Letras, no a estudiar publicidad a todo trapo, sino para aprender a reflexionar sobre las consecuencias de la primera idea que se le pase por la sabiola. Eso le escribía en este mail privado a su editor y que hoy presentó en la justicia. Fue a Comodoro Pi, estamos viendo imágenes del momento en que Beatriz Sarlo salía de la declaración que había hecho hoy, que terminó siendo explosiva porque hubo reacciones de todo tipo. El primero, el involucrado, Axel Kicillof, que directamente acusó que era una canallada lo que estaba sucediendo con su familia. Después habla Beatriz Sarlo. Claro, y decía esto en una entrevista por radio esta tarde. No era por debajo de la mesa, era sin ninguna noticia, sin ninguna precisión, sin ningún nombre de los que integraron la lista de esos primeros vacunados. Póngalo así. Me autocritico fuertemente, no debí decir por debajo de la mesa.
Bueno, ahí estaba Beatriz Arlo en una entrevista con Radio Con Voz, que bueno, termina reconociendo sí, que ella se había equivocado con aquella frase en la que decía que no había sido un ofrecimiento por debajo de la mesa, fue por arriba de la mesa. Lo que es válido del planteo de Beatriz Arlo, que a ella no le cerraba, era la campaña de concientización que quería hacer el gobierno bonaerense, que después quedó cancelada porque finalmente las vacunas no llegaron. Se iban a destinar 100 vacunas, en este caso, para famosos y referentes de la cultura, del espectáculo y del deporte para que hicieran esta campaña. Ella estaba en desacuerdo con eso, con la campaña y con recibir a cambio de esa campaña la vacuna antes que el resto, premio, que era, bueno, como parte de, claro, y de la foto para generar esa conciencia en la población. Después finalmente vino la publicación en The Lancet, la revista internacional especializada justamente en medicina, que habilitó a que muchos tuvieran ya interés por ponerse la vacuna. No fue necesaria esa campaña, pero claro, en el medio el vacunatorio VIP, la renuncia de Ginés González García, la declaración hoy de Sarlo y la polémica que seguramente va a seguir, ¿no? Bien, vamos a ver allí la carta de la mujer, a ver. A ver, la mujer de Axel Kicillof, que hace minutos también en su cuenta de Facebook, en este caso, hace un descargo respecto de lo que había sido la declaración de Beatriz Arlo. Básicamente, la acusa de cacarear mentiras, así en estos términos, demasiadas adjetivaciones por todos lados en el día de hoy. Acusa a la ensayista de cacarear mentiras para fingir honestidad en los medios, esto en función de que había hecho ella esa declaración. Una larga carta que publica Soledad Kereilak en su cuenta de Facebook, bueno, contando, relatando que ella en realidad hace más de 20 años que no habla, que no tiene una relación con Beatriz Arlo, que la respeta, por supuesto, intelectualmente. Ella también estudió letras. Filosofía y letras. Exactamente, sí. También da clases, cuenta ahí que usa incluso los textos de Beatriz Arlo en sus clases, pero está realmente enojada y molesta por cómo quedó involucrada en esta declaración que había hecho Beatriz Arlo. Acá básicamente igual lo que pasa, Claudio, en todo este entuerto y en esta novela que parece difícil de descifrar, es la reinterpretación que han dado los medios a la declaración que hoy hizo la propia ensayista en la justicia, ¿no? Vale la aclaración en ese punto. Ella dijo que la había contactado la mujer de Kicillof, pero para una campaña de concientización, digamos, sacar esta última parte hace que se tergiverse absolutamente la información. ¿Qué dijo el gobernador bonaerense Axel Kicillof sobre este tema? A ver. Es mentira, me parece un ataque absolutamente canalla a mi familia y a mi esposa. Y además es mentira, no es lo que pasó, nadie le ofreció nada a nadie abajo de la mesa. Mi esposa no trabaja en mi gobierno, mi esposa no ofrece vacunas, menos todavía en esas condiciones, pero no ofrece vacunas. Mi esposa no se vacunó mi mamá, no se vacunó mi suegra, no se vacunó nadie en mi familia, se vacunó solo yo en el marco de lo que ya todo el mundo sabe, que es este tema de la vacunación. Así que necesito aclararlo, me parece muy bien que me lo preguntes porque hay que ponerlo un segundo en contexto. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Axel Kicillof y ya nos está esperando para conversar el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Carlos, buenas tardes. Mariana Verón te saluda. Y bueno, en principio creo que quedó todo bastante aclarado, pero una de las dudas que surge a partir de la declaración que esta tarde hizo Beatriz Arlo es que lo que a ella en definitiva le molestaba era la informalidad con que la habían invitado a esta campaña de vacunación. ¿Qué tienen ustedes para decir respecto de ese tema? Sí, mira, buenas noches. En principio, dos cosas. La primera es que a mí me parece que este penoso entuerto ya es cosa juzgada. Desde el momento en que la señora Beatriz Arlo pide disculpas a la provincia y que además dice que hace una fuerte autocrítica porque en realidad nunca debió decir una mentira, que en realidad lo que hizo fue decir una mentira de manera pública que generó un movimiento judicial, una citación judicial, movimiento de expedientes, etcétera, etcétera. Hace una fuerte autocrítica diciendo que nunca debió decir que había sido por abajo de la mesa porque era la verdad, nunca fue una invitación, ni mucho menos una invitación formal
y mucho menos tampoco fue por abajo de la mesa. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que, lo que digo recién, que no es una invitación formal. Esto era algo que estábamos planeando, planificando, porque si hay algo que hace el gobernador permanentemente es adelantarse a las circunstancias. Nuestro gobernador se adelantó a las circunstancias y nos pidió que armemos una página para preinscribir a la gente que se tenía que vacunar, sabiendo que la primera condición para que se pueda aplicar la vacuna era que la gente diga que se quería vacunar. Y la forma más eficiente que encontramos es hacer una página web adelantándonos a las circunstancias. Otras jurisdicciones no lo han hecho y están teniendo muchos problemas con su esquema de vacunación. También lo que hizo el gobernador en ese momento es adelantarse a las circunstancias, plantear en el marco de la gestión, en el marco de nuestro gabinete, que quizás llegaban las vacunas, tal como estaba previsto. Durante enero estaba previsto que, de acuerdo a los convenios, los contratos que se habían firmado, podrían llegar hasta 5 millones de vacunas. Teníamos un problema en enero, que no teníamos 5 millones de inscriptos si llegaban 5 millones de vacunas, y un segundo problema más grave todavía es que había una furibunda campaña de desinformación y de desprestigio sobre la vacuna que además estaba por llegar a la Argentina. En ese marco nos planteamos hacer una campaña de concientización sobre la necesidad de vacunarse para terminar de una buena vez por todas con el flagelo de la pandemia. Esa campaña era muy clara, era muy concreta, fue pública, lo dijimos públicamente y era absolutamente transparente. Esa campaña constaba de separar un lote de 100 vacunas en el marco de la llegada de supuestas 5 millones de vacunas. Repito, separar 100 vacunas para que se las apliquen distintos referentes del arte, de la cultura, de la política, de los deportes, etcétera, y empezar a barajar algunos nombres que eran significativos de distintos espacios políticos y de distintos espacios profesionales o distintos grupos poblacionales. Uno de esos espacios que nosotros queríamos trabajar era el de la cultura y de la ciencia. En ese marco, a partir de una conversación, el editor de la editorial Siglo XXI, que es el que publica en general los libros de la señora Beatriz Arlo, pero también de la compañera de nuestro gobernador, y también del gobernador, es una de las editoriales más importantes de lengua hispana, fue convocar a algunos referentes de la cultura. Ahora, Carlos, y esta persona le adelantó que iba a tener esto lugar para ver si tenía interés en participar. Claro, la señora Beatriz Arlo dijo, no me interesa, listo, se acabó, digo yo, no había ninguna cuestión. No era por abajo de la mesa, no era formal, punto. Está claro que no iba por abajo de la mesa, pero es quizás entendible y para muchos puede ser criticable la idea de usar una vacuna como una suerte de pago por esa campaña de concientización. Quizás pueden hacer una campaña sin colocarse la vacuna, eso iba. Pero me parece que no, es que justamente había que colocarse la vacuna como se la colocó el gobernador, como se la colocó el presidente, como se la colocó la vicepresidenta, como se la colocaron los intendentes, porque lo reprochable para mí era la campaña antivacuna que había en ese momento, en donde dirigentes de la oposición, como Lilita Carrió, decían la vacuna es veneno. Referentes de la oposición, como el señor Durán Barba, decía la vacuna es trucha. Editorialistas de matutinos porteños decían que era una vacuna tercermundista y que Bianco. Solo iban a creer... Sí, no, ya termino con una cosita. Que solo iban a creer que la vacuna era efectiva si se la aplicaban el presidente, la vicepresidenta y el gobernador. O sea que no alcanzaba con decir, porque lo estaban pidiendo, los editorialistas, lo digo puntualmente, del diario La Nación, estaba pidiendo que Kicillof y el presidente y la vicepresidenta se coloquen la vacuna, no que digan me voy a vacunar, no, querían ver. Inclusive, no sé si lo recordarán, cuando se coloca la vacuna Kicillof, salieron a decir, no tenía nada, tenía aire, no tenía la vacuna. Bueno, todo el tiempo, es todo el tiempo. Bien, Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, ha aclarado el asunto. Esperemos que termine de alguna vez la polémica y bajen todos también los decibeles, ¿no? Porque hay adjetivaciones por todos lados en este cruce de declaraciones. Gracias, Carlos. Muchas gracias a usted.